Muy bien, vamos a seguir con el módulo en línea por las clases de fisiología que estamos viendo y concretamente ahorita en el aparato respiratorio que estamos viendo. Ya hemos visto muchos procesos que hace el aparato respiratorio para poder hacer inspiración y expiración de ciertos gases con los cuales tenemos una ventilación pulmonar, que después tenemos que hacer un proceso de difusión de gases a través de la membrana respiratoria. Y todo eso sucede con varios mecanismos que ya hemos visto. De hecho, hemos visto cómo varía la concentración de gases a nivel alveolar, porque en el alveolo tenemos ciertos gases haciendo cierta presión alveolar. Puede ser dióxido de carbono, puede ser oxígeno, puede ser gas de la estufa, puede ser humo del cigarro, puede ser monóxido de carbono, puede ser un montón de gases que están en el alveolo, todos ellos haciendo una presión alveolar, una presión positiva alveolar. Y de las cosas que hemos platicado es que la composición de estos gases del alveolo es una composición diferente del aire que tenemos aquí afuera, del aire atmosférico. Son prácticamente los mismos gases, pero tienen una concentración diferente, y platicábamos cómo influye el vapor de agua que hay en las vías respiratorias para, entre comillas, diluir esos gases. Por eso, si alguien nos pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la presión arterial normal? Lo más rápido es decir 120/80, pero habría que ver cuál presión arterial, de la arteria de la pierna, o de aquí del brazo, o de la arteria de la retina, o de la basilar. Pues habría que ver con detalle qué me están preguntando. Es como preguntar ¿a qué edad miran los niños? Pues también es una pregunta muy amplia. Pues ¿a qué edad miran los niños? Como los adultos miran ya después del año de edad. No, eso no significa que el primer año estuvieron cieguitos, simplemente miraban como les tocaba ver desde que nacieron, pero miraban de manera diferente. Lo mismo vamos con la composición de los gases en el alveolo. Si nos pregunta alguien, oye, ¿cuál es la presión de oxígeno normal? Depende, en la sangre arterial, en la sangre venosa, en el alveolo, en la atmósfera, en el aire humidificado que tenemos en las vías aéreas. Diferentes partes tienen diferente presión de dióxido de carbono y diferente presión de oxígeno y diferente presión de cualquiera de los gases que están en determinado lugar. Hemos platicado que esta presión de los gases que están en el alveolo también son modificados gracias a la ventilación pulmonar y a la difusión de gases que hay a través de la membrana respiratoria. A mayor ventilación repercute la presión de oxígeno y de dióxido de carbono, como vimos previamente, en el alveolo. A menor ventilación alveolar repercute la presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono en el alveolo. Por lo mismo va a repercutir la presión o la concentración del oxígeno y del dióxido de carbono que haya en la sangre del capilar pulmonar y que vaya hacia la sangre periférica a alimentar los tejidos con nutrientes, con glucosa y pues, obviamente también con oxígeno. Y hemos visto cómo el incremento de la ventilación pulmonar nos va a ocasionar una disminución de la presión de dióxido de carbono en el alveolo, siempre y cuando se mantenga una misma producción de dióxido de carbono en los tejidos. Si tenemos nosotros una mayor ventilación alveolar por alguna razón y se produce más dióxido de carbono en los tejidos, la presión de dióxido de carbono no va a cambiar en el alveolo. Pero si se sigue produciendo igual, ese incremento de la ventilación me va a dar una disminución de la presión de dióxido de carbono en los alveolos. Y eso lo hemos visto todos, lo han visto ustedes, los alumnos del grupo, constantemente. ¿Cómo podemos observar que nosotros tenemos menor presión de dióxido de carbono cuando se incrementa la ventilación? Un estímulo importante para tener esfuerzo respiratorio con inspiraciones y expiraciones que generalmente son involuntarias es el dióxido de carbono que trabaja en el tallo cerebral para estimular tus esfuerzos respiratorios.
Si nosotros por alguna razón tenemos mucho dióxido de carbono y producimos mucho, cuando corremos, cuando hacemos ejercicio, levantamos algo pesado, te sientas con un patrón respiratorio diferente, evidentemente más agitado por el ejercicio, o porque levantaste algo pesado, o por simplemente haber subido algunas escaleras, y los músculos producen más dióxido de carbono. A lo mejor no mis células del riñón, ellas siguen tranquilas. A lo mejor no mis células del aparato digestivo siguen tranquilas porque no he comido. Las del músculo se pusieron a trabajar, o las del aparato digestivo se pusieron a trabajar, o algunas otras células se pusieron a trabajar, y cuando más trabajan producen más dióxido de carbono. Y por eso cuando produzco más dióxido de carbono con la subida de las escaleras, el ejercicio, simplemente por haber comido, termino teniendo mayor ventilación porque se produce más dióxido de carbono, llega más dióxido de carbono a los capilares pulmonares y por difusión pasa a los alvéolos y se incrementa la presión de dióxido de carbono en el alvéolo. Y hemos visto que, perdón, les decía que ustedes lo han visto, cuando nosotros tenemos una ventilación alveolar normal de 4.2 litros por minuto, tenemos la capacidad de sacar cierta cantidad de dióxido de carbono. Pero cuando tenemos mucha producción de dióxido de carbono, tenemos que sacar más dióxido de carbono, con mayor ventilación. Por eso la persona cuando termina de ir por las escaleras o termina de hacer ejercicio, termina de hacer algún esfuerzo, produce dióxido de carbono y termina respirando rápido. Pero si nosotros lo hacemos a propósito, vamos a sacar con mayor ventilación ese dióxido de carbono. Cuando estemos después de correr o después de levantar algo pesado y estemos respirando rápido, háganlo a propósito. Generalmente ese ejercicio lo hacemos en el salón, pero no nos va a tocar ahorita por la modalidad a distancia. Está alguien sentado porque caminó, corrió y estás respirando y lo haces a propósito. Respira 6 veces o 7 veces, exhala 6 o 7 veces profundas. Y esas 6 o 7 u 8 repeticiones de exhalación me van a sacar mucho dióxido de carbono en los pulmones y automáticamente al sacar ese dióxido de carbono de los alvéolos va a hacer que disminuya la presión de dióxido de carbono en los alvéolos y voy a estar y se me quitó lo agitado, se me quitó lo bofeado, no en su totalidad, pero sí hubo una disminución muy evidente de ese patrón respiratorio que yo tenía secundario a un incremento de producción de dióxido de carbono. Cuando estemos así cansados, bofeados por correr o por hacer ejercicio o algo, hay que exhalar varias veces y puedes notar que evidentemente se sale el dióxido de carbono y disminuye nuestro patrón respiratorio, porque ese dióxido de carbono que teníamos aquí en la sangre y aquí en el alvéolo es el que nos tenía con ese patrón respiratorio agitado, con esas respiraciones forzadas. Y todo ese trabajo que hemos visto de ventilación pulmonar, ese trabajo que hemos visto de difusión de gases, ese trabajo que hemos visto de perfusión pulmonar de sangre, todo eso se hace en todo el pulmón y se hace predominantemente en una área especial, que dice su libro, la unidad respiratoria, o un lobulillo respiratorio. Una unidad respiratoria es lo mismo que una unidad funcional hepática, o una unidad funcional renal, o una unidad funcional de alguien. Eso significa que esa estructura chiquita del hígado, o esa parte chiquita del riñón, o esa parte chiquita del aparato respiratorio, funciona igual que todo el aparato respiratorio, o funciona igual que todo el hígado, o funciona igual que todo el riñón, o funciona igual que todo ese órgano. Tenemos un lobulillo hepático que tiene las mismas funciones que tiene todo el hígado, o tenemos una nefrona, que es la unidad funcional del riñón, y esa nefrona hace todo lo que hace el riñón por completo. Tiene tanto procesos de filtración glomerular como reabsorción tubular, secreción tubular, producción de orina, y hace lo mismo una nefrona que lo que hace todo el riñón. Hace lo mismo un lobulillo respiratorio o una unidad respiratoria
que lo que hace todo el riñón, perdón, todo el pulmón. Si tenemos, por ejemplo, un árbol bronquial, y recuerden ustedes que tenemos muchas generaciones de este árbol respiratorio, con tráquea, bronquios principales, bronquios segmentarios, bronquios lobulares, bronquios segmentarios diferentes en cada parte. Al final de cuentas, tenemos un área especial que se le llama unidad respiratoria, que empieza todo con un bronquiolo respiratorio. Si es un bronquio chiquito, se le llama bronquiolo, y se le llama bronquiolo respiratorio porque ya empieza a tener unos que otros alveolos, aunque todavía no tiene sacos alveolares. Y ese bronquiolo respiratorio está conectado con los conductos respiratorios, los cuales sí están conectados con los sacos alveolares. Unidos estos sacos alveolares como por una sala o una región especial que se llama acino o atrio, alrededor del cual, de este atrio, está el acino con un alveolo, otro alveolo y otro alveolo, es decir, varios alveolos forman un acino, y en la parte central está el atrio, en la parte central de ese acino, dividiendo un saco alveolar del otro saco alveolar, del otro saco alveolar, del otro saco alveolar, que forman parte del mismo acino, por unos tabiques alveolares, que tienen su diseño especial. Son una pared que divide un alveolo del otro, pero que tiene hoyos, o tiene huecos o perforaciones, o una perforación especial que se llama poros de Kohn. Esos poros de Kohn nos permiten que haya una uniformidad de distribución del aire adentro de este acino, y que no haya una uniformidad de la distribución del aire en el otro acino, y en el otro acino, y en todos los acinos, y en los 300 millones de alveolos que tenemos en todo, en el aparato respiratorio, gracias a esos poros de Kohn. Si tenemos una unidad respiratoria o un lobulillo respiratorio, el cual hace procesos de ventilación pulmonar y hace procesos de difusión de gases hacia los capilares pulmonares, y tiene una adecuada perfusión pulmonar. Aquí se hace todo lo que se hace en todo el pulmón, por eso se le llama unidad respiratoria con estos componentes. La situación que de estos componentes, una parte muy importante es esta: la membrana alveolo capilar, la cual es la que tienen que atravesar los diferentes gases, el humo del cigarro y el oxígeno y el nitrógeno y el gas de la estufa, el gas que tenga que pasar por ahí, la anestesia que te estén poniendo inhalada, el que quiera pasar hacia el cuerpo de nosotros a través del aparato respiratorio, tiene que atravesar esa membrana alveolo capilar, la cual tiene ciertos componentes. Si tenemos, por ejemplo, un alveolo, recuerden ustedes que el alveolo tiene epitelio, que tiene neumocitos grandotes, pero también tiene neumocitos chiquitos, es decir, tiene neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2, y neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2, y neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 1 y un montón de neumocitos. Y menos neumocitos tipo 2, es decir, alrededor del 10% tiene de neumocitos tipo 2, y tiene por su parte interna una superficie líquida de vapor de agua y de surfactante. Es una superficie líquida por dentro de un alveolo que está conectado con su capilar, formando una lámina de flujo.
Y dentro de los componentes de esta membrana respiratoria tenemos varios. Esas son las estructuras que tienen que atravesar los gases que están aquí adentro para poder pasar hacia el capilar, y los gases que están aquí en el capilar para poder pasar hacia el alveolo, pasando por diferentes superficies. Una de ellas es la superficie líquida interna de los alveolos. El surfactante o el vapor de agua los tiene que atravesar, y recuerden ustedes que la capacidad de difusión de una partícula de gas en el aire, mencionábamos que depende de su concentración. Y en el líquido, aquí hay líquido, depende de su concentración y de su coeficiente de solubilidad o de su capacidad de ser soluble en el agua. Habrá quien pase más fácil esta superficie de líquido y habrá quien la pase más difícil, o habrá quien no pueda pasarla. Si ya se pasó esa superficie de líquido, ahora hay que pasar sobre una superficie epitelial del alveolo. Y como buen epitelio, todos los epitelios, el epitelio que está en el tubo digestivo tiene un epitelio, y como buen epitelio tiene una membrana basal, pues también el epitelio respiratorio tiene una membrana basal del epitelio respiratorio. Y si se fijan, hay un espacio entre el alveolo y el capilar del alveolo. Es un espacio que se llama intersticio. Es el espacio intersticial. A ese espacio intersticial, por ahí tienen que pasar la glucosa, y tienen que pasar los gases, y tiene que pasar líquido, y tiene que pasar ciertas cosas, y para ir a nutrir los tejidos que están adyacentes a ese espacio intersticial. Si esa partícula de gas ya pasó el alveolo, ya pasó la capa de líquido, ya pasó la capa de epitelio del alveolo y ya pasó su membrana basal del alveolo, habría que ver si pasa el intersticio y si tiene la capacidad de pasar ahora sobre la otra capa basal del siguiente epitelio, la membrana basal endotelial. Y si pasa esa membrana basal endotelial llena de tejido conectivo, habría que ver si pasa ahora por las células endoteliales, atravesar las células endoteliales y atravesar sus membranas celulares para después poder estar aquí, en el capilar. Y si ese gas tiene afinidad por alguien que va por aquí, seguramente se va a meter a ese alguien que va por aquí, al eritrocito, y tiene que atravesar la membrana celular del eritrocito, y tiene que atravesar el líquido del eritrocito para llegar al centro de él, o tiene que salir del eritrocito y salir de su membrana celular del eritrocito para pasar al líquido del capilar, para pasar hacia el endotelio, atravesar el endotelio, atravesar la membrana basal del endotelio, atravesar el intersticio y atravesar la membrana basal epitelial del alveolo, su epitelio y su líquido, para poder pasar al alveolo y difundir hacia afuera, o más bien ventilar hacia afuera. Ese proceso de difusión se hace en esta área, en esa área de membrana alveolo capilar, que es bien chiquita, mide más o menos unas 6 micras de diámetro, casi tan grande como las 5 micras que tenemos en el capilar pulmonar. Es decir, si el eritrocito tiene cierto tamaño para pasar por este capilar, se tiene que deformar un poco para poder pasar, y pasa rápidamente por este capilar alveolar. Pasa en menos de un segundo, platicamos que más o menos en promedio 0.8 segundos, como dice su libro, y que con un gasto cardíaco muy alto, porque hiciste ejercicio o cargaste alguna cosa pesada, con ese gasto cardíaco alto,
tu paso por el capilar es más rápido. Ya no pasa el eritrocito durante 0.8 segundos. Pasan rápido, en 0.3, 0.4, 0.5 segundos. Sin embargo, esa difusión de gases a través de todos estos componentes es bien rápida. No ocupa ni 0.5 segundos, ocupa menos, mucho menos. Y eso le da la particularidad de que cuando mi gasto cardíaco se incremente, y el tiempo de paso del eritrocito a través de esta membrana alveolo-capilar sea menos, no se resienta y pueda haber un buen intercambio de gases. Y entre mejor superficie de membrana alveolo-capilar tenga, eso es mejor. Una membrana alveolo-capilar que tiene una superficie aproximadamente de unos 70 metros cuadrados. ¿Qué tanto es eso? Es como un salón que mide 7 metros por 10 metros. Es un salón bien grande, es prácticamente un auditorio, es un salón de clases grandote. Todo ese salón de clases es lo que tenemos nosotros en nuestros pulmones como superficie de membrana respiratoria. Es un montón de superficie, pero es muy delgadita y le cabe muy poquita sangre, aproximadamente, dice en su libro, de 60 a 140 mililitros. Es la sangre que tenemos nosotros distribuidos en nuestra membrana respiratoria. Es muy delgadita y con poquitos mililitros está embarrada toda esa superficie. Tenemos mucha superficie en los pulmones, mucha superficie respiratoria, con una capita de sangre tan delgadita que le hace que su trabajo de difusión a través de esa membrana respiratoria pueda ser de manera adecuada rápidamente, porque si no fuera así, batallaríamos para hacer difusión de gases a través de esa membrana respiratoria. Por ejemplo, menciona en sus libros cuáles son los factores que determinan la velocidad de difusión a través de esta membrana respiratoria. Uno es el grosor de la membrana respiratoria. Si esta membrana respiratoria está muy gruesa, si esta membrana respiratoria está muy gruesa porque tenemos edema pulmonar, ayer platicábamos un poco del edema pulmonar, o tenemos tejidos muy fibrosos y esa fibrosis hace que esté muy gruesa esta membrana alveolo-capilar, las partículas de gas que tienen que pasar del capilar al alveolo ya no van a pasar por una distancia chiquita, van a tener que recorrer más distancia y eso dificulta la velocidad de difusión. Si tenemos un grosor de la membrana más pequeño, seguramente va a tardar menos. Otra cosa importante que nos ayuda para determinar la velocidad de difusión de los gases es el área de la superficie. Platicábamos que tenemos una superficie respiratoria X de 70 metros cuadrados aproximadamente. La situación es que no siempre la tenemos así. Podemos tener enfermedades pulmonares como el enfisema, o nos pueden extirpar un pulmón, o nos extirpan el lóbulo superior del pulmón derecho, o todo un lóbulo inferior izquierdo. De toda mi superficie de área respiratoria que yo tenía, me quitaron un pedazo. Eso va a hacer que la difusión de los gases tengan menos lugar donde hacer esa difusión. Yo tenía un espacio muy grandote, ya me quitaron el espacio. Es decir, voy a tener problemas para mis requerimientos de difusión. Si yo en determinado momento necesito difundir más gases porque hice ejercicio o porque produje dióxido de carbono o porque ocupan oxígeno mis tejidos, por alguna razón necesito mayor difusión, ya está feo, porque tengo muy gruesa mi membrana respiratoria, o está feo, porque me quitaron área de mi superficie respiratoria por una cirugía, o a lo mejor lo que tengo es un coeficiente de difusión de gas. Es decir, ese es otro factor que me altera la velocidad de la difusión del mismo gas. A lo mejor mi grosor de mi membrana respiratoria o de mi superficie respiratoria está bien,
a lo mejor mi área completa de superficie está bien, no me han quitado un pedazo de pulmón ni nada. Lo que no está bien es el coeficiente de difusión de los gases. Platicábamos el otro día que el CO2 difunde mucho más fácil que el oxígeno a través de los tejidos corporales, más o menos unas 20 veces más que el oxígeno. Lo bueno para nosotros es que respiramos un montón de nitrógeno, pero el oxígeno difunde 2 veces mayor que el nitrógeno. Pero el dióxido de carbono difunde más rápido que el oxígeno a través de los tejidos corporales. Todos estos determinantes de la velocidad de la infusión, de la velocidad de difusión a través de la membrana respiratoria son importantes considerarlos. Los anestésicos también tienen una velocidad de difusión muy rápida, los anestésicos inhalados, y son importantes considerarlos cuando se están atendiendo a los pacientes. Otro factor importante es la diferencia del gradiente de concentración del gas a través de la membrana respiratoria. Ya sabemos, platicábamos al principio, que va a haber difusión de un gas a través de esta membrana respiratoria siempre y cuando la concentración de ese gas sea diferente aquí y aquí. Si la concentración de ese gas, del cigarro o gas de la estufa o gas del que sea, o de dióxido de carbono o de oxígeno, si es la misma concentración aquí que aquí, en el alveolo que en el capilar, pues no va a haber difusión. Necesitamos que las concentraciones de uno y de otro sean diferentes, y entre más diferentes sean, más fácil va a ser la difusión. Si tenemos una concentración de dióxido de carbono igual en el alveolo que en el capilar, y la concentración de dióxido de carbono en el alveolo está aquí y en el capilar está aquí, pues tenemos la misma concentración. Pues no hay gradiente de concentración, no hay diferencia de concentración, no va a haber difusión. Tiene que ganar alguien. Hay más concentración de dióxido de carbono en el capilar que en el alveolo, por eso puede difundir. Y si la diferencia es mayor, con mayor facilidad va a difundir, en este caso el dióxido de carbono. Si la diferencia de concentración del dióxido de carbono fuera al revés y tuviera mayor concentración de dióxido de carbono en el alveolo por alguna razón que en el capilar pulmonar, esa mayor concentración de dióxido de carbono en el alveolo más que en el capilar no va a dejar que se me salga el dióxido de carbono de donde hay menos presión a donde hay más presión. No va a suceder así, al contrario, se va a meter más dióxido de carbono hacia la sangre, y vamos a llevar más dióxido de carbono hacia la sangre periférica, los tejidos periféricos, ocasionando trastornos metabólicos, respiratorios, como una acidosis respiratoria. Tenemos una unidad respiratoria y unos procesos respiratorios que tenemos que tener una adecuada ventilación, una adecuada difusión de gases a través de la membrana respiratoria, pero hemos mencionado que no funciona solo nadie en el organismo, y tampoco el aparato respiratorio. Tan adecuado tiene que ser la ventilación, como tan adecuada tiene que ser la difusión de gases, como tan adecuada tiene que ser la perfusión en el aparato respiratorio, y en el riñón, y en el hígado, ni se diga, en el cerebro, en los intestinos, en todos lados. Tenemos que tener una buena perfusión de estos tejidos, y una manera de conocer esta actividad de ventilación y perfusión es precisamente calculándolas, el coeficiente de ventilación y perfusión pulmonar, que nos va a dar una señal objetiva del intercambio de gases que hay en esa membrana alveolo-capilar. Ese intercambio de gases se puede determinar de manera un poquito más clara determinando ese coeficiente de ventilación y perfusión. ¿De qué nos habla ese coeficiente de ventilación y perfusión? El coeficiente de ventilación y de perfusión nos dice precisamente cómo está ventilado y perfundido los pulmones en sus diferentes partes del pulmón. ¿Cuáles son los
factores que determinan la presión de gases en el alveolo o la concentración de gases en el alveolo, la velocidad de la ventilación alveolar y la velocidad de su difusión del gas que sea, del oxígeno, del nitrógeno, del dióxido de carbono, del monóxido de carbono, del humo de los cigarros. Esos dos factores, tanto la ventilación alveolar y la velocidad de transferencia de gas a través de esta membrana respiratoria, nos van a determinar qué concentración tiene el gas aquí en el alveolo. La situación es que no todos los alveolos ventilan igual y no todos los alveolos están perfundidos igual. Hay alveolos mejor ventilados y hay alveolos no tan bien ventilados, y hay alveolos mejor perfundidos y alveolos menos bien perfundidos. Platicábamos la existencia de zonas de flujo pulmonar, la zona 1, zona 2, zona 3, cuál era el significado de cada una de ellas, y ellos funcionan mucho aquí. El sistema respiratorio no se reduce en su utilidad únicamente a la ventilación o a la difusión de gases, sino a su trabajo conjunto con el aparato circulatorio y tener una buena perfusión de los pulmones. Si no tenemos buena ventilación, no sirve de nada la buena perfusión. Si no tenemos una buena perfusión, no sirve de nada tener una buena ventilación, porque no va a haber un buen intercambio de gases. Por ejemplo, si tenemos una ventilación X y una perfusión X, ya saben ustedes cuáles son esas X. Ya sabemos que tenemos una ventilación aproximada de un volumen corriente de 500 mililitros en cada respiración. En cada minuto tenemos una ventilación de 6.000 mililitros por minuto. ¿Cuánto de esos 6.000 me van a servir para hacer difusión de gases porque no se quedaron en el espacio muerto? Lo que pasó del espacio muerto hacia los alveolos, mi ventilación alveolar, más o menos unos 4.2 litros o 4.200 mililitros por minuto. ¿Cuánto tenemos de perfusión de sangre a los pulmones? Depende a quién le preguntes. ¿Perfusión de sangre bronquial o perfusión de sangre pulmonar? Recuerden que tenemos circulaciones diferentes, que ya platicamos de ellas. En este caso nos referimos a la perfusión de estos capilares pulmonares, a la circulación pulmonar, a la